vestida con hilos dorados. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. También bienvenidos a quienes se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de YouTube de noticias en Colombia. Y hoy viernes vamos a hablar de las agendas que se mueven en el Congreso de la República. ¿Por qué hablamos de las agendas? Porque resulta que por 8 votos, solo 8 votos, lo que demuestra básicamente que hubo una división absoluta, se hundió un proyecto de ley del que hablamos mucho, que pretendía dar vía libre a los colombianos para que pudieran divorciarse libremente, con la voluntad de una de las partes y sin presentar los argumentos previstos por la ley. Hoy en Colombia, si usted se quiere divorciar, no es simplemente que diga me quiero divorciar y ya. Hay unos argumentos específicos que dice la ley que son causales de divorcio. Y si la otra persona pues no se quiere divorciar, tiene que ir usted ante un juez y empezar casi que un proceso ante la justicia. Pero eso nos lleva a hablar de cómo hay proyectos que uno diría que son de tinte liberal que hace que el Congreso pues también se divida incluso entre sus representantes más jóvenes que son un poco más conservadores y dicen no, hay que mantener el status quo en este tipo de iniciativas. Por eso quiero saludar a Juan Fernando Reyes Curi, representante del Partido Liberal y además quien estaba a cargo de ese proyecto. Representante Reyes Curi, bienvenido. Hola Camila, un saludo a usted, a todos, a la mesa de trabajo y a los que nos escuchan hasta ahora. Yo le leí un trino por ahí, o no sé si fue que escuché alguna declaración suya, representante Reyes Curi, en donde usted decía que este era otro proyecto de una agenda liberal que le habían pues frenado en el Congreso de la República, porque básicamente la eutanasia fue otro y pareciera que hubiera un choque entre visiones conservadoras y visiones liberales en el Congreso, en la Cámara, en donde están pues los legisladores más jóvenes. Sin duda, Camila, y yo le sumo otro. Cannabis de uso adulto también se nos hundió en la plenaria de la Cámara de Representantes, eutanasia la semana pasada o el derecho a morir dignamente y ahora ayer que se hunde de nuevo por 8 votos la propuesta nuestra para garantizar el divorcio libre, para que las personas de manera unilateral se puedan divorciar y no tengan que estar exponiendo ante un juez la intimidad de unas causales que hoy existen en el Código Civil. Pero entonces, básicamente, representante Reyes Curi, esto no es un tema de cálculos políticos ni nada, sino realmente de una agenda liberal que se está proponiendo y que encuentra una resistencia porque también hay una representación de los colombianos en el Congreso que son un poco más conservadores. ¿Usted cree que aquí lo que estamos viendo es un choque realmente ideológico en el Congreso frente a este tipo de proyectos? Sin duda, Camila, como yo lo dije en la intervención en el Congreso la semana pasada cuando discutimos la eutanasia, hay algunos que nos quieren imponer su visión del mundo a todos los colombianos. Yo respeto profundamente los credos de cada quien, la religión que cada quien quiera profesar, ni más faltaba, no la juzgamos ni la criticamos, pero lo que no pueden hacer es querernos imponer esa visión del mundo a todos los colombianos, que aunque respetable es una sola visión del mundo y hay muchas más. Y en un país como el colombiano, en un estado además laico, en un estado respetuoso de las diferencias y de las libertades, pues tenemos que ser capaces de convivir todos y esas distintas posiciones, la de ellos y la del resto de colombianos que consideran, en el caso, por ejemplo, de la eutanasia o del divorcio, pues que se nos debe garantizar
la libertad, el derecho a decidir con autonomía sobre nuestra propia vida. Pues en el Congreso de la República también está otro representante muy juicioso, también joven, pero de otra vertiente ideológica, el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, quizá con una visión de país un poco más conservadora. Representante Uzcategui, bienvenido, gracias por estar aquí hablando con nosotros en Mañanas Blue. Hola Camila, gracias por la invitación. Un saludo a Juan Fernando y a toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo están? Pues representante, nosotros aquí viendo cómo en cierta medida en la Cámara de Representantes, que son principalmente gente joven como ustedes dos, pues sí hay una división entre una visión un poco más conservadora y una visión más liberal. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, y le pregunto a usted, que esos tres proyectos de los que nos hablaba el representante Curi, que son la eutanasia, el tema del cannabis el tema del cannabis, el tema del matrimonio, de poderse divorciar sin ningún argumento, sino simplemente porque me divorcio y ya, encuentran resistencia en el Congreso, entre gente que piensa como usted? Pues somos una sociedad que en mi criterio sigue siendo mayoritariamente conservadora, que sigue defendiendo unos valores cristianos que ojalá Occidente no deje de profesar porque son el origen mismo de nuestra civilización, y que defendemos esos postulados porque nos preocupa que se hable de el consumo del cannabis con fines recreativos, que se hable más de eutanasia, pero en realidad es suicidio asistido, y le estamos, digamos, haciendo un favor a las EPS para que ya no prolonguen la vida de los pacientes, sino que opten por acabar la vida de un paciente terminal. Y eso definitivamente, ese tipo de postulados definitivamente va en contravía de lo que es la visión mayoritaria en Colombia. Y por supuesto que este país se ha modernizado, no estamos en la Constitución del 86, estamos en la Constitución del 91, y nos parece que el arreglo institucional actual permite abordar estos temas con tranquilidad, sin sectarismos, pero que el diseño institucional funciona para todos los efectos. Hay dosis mínimas sin hablar de legalización. Ha habido casos de eutanasia, casos extremos, sin pretender legalizar el suicidio asistido. El que se quiera divorciar o separar lo puede hacer. Ahora estamos diciendo como si esto fuera la época de piedra, pero hay un diseño institucional que permite ejercer esas libertades respetando unas convicciones y unos valores comunes que sí tienen un componente religioso, pero bienvenido sea, porque eso no desaparece de la Constitución y hace parte de nuestra libertad de expresión también. Pero mire, representante Uzcategui, usted está hablando de que existe un diseño institucional que no responde pues a la caverna y que el Estado permite, digamos, que las personas ejerzan la libertad. Usted mismo está, además, pero está contradiciéndose diciendo que sí tiene un componente religioso. El diseño institucional más importante es la Constitución de 1991, que tiene la libertad también como principio rector de la vida de todos los colombianos. ¿Por qué ustedes desde el Congreso se niegan, por ejemplo, a reglamentar la eutanasia cuando ya la Corte Constitucional dijo que la tenían que reglamentar? ¿Por qué se niegan a reglamentar o a permitir que los colombianos tengamos el poder de vivir conforme a los derechos fundamentales? ¿Y por qué, digamos, quieren que el Estado se meta a regular la vida de las personas? ¿Por qué el Congreso? ¿Por qué la Corte Constitucional no lo hace y ya? Porque ustedes no lo van a hacer. Pues es que la Corte es una pequeña constituyente de 9 magistrados que terminan tomando decisiones en nombre de todo un país de 50 millones de colombianos. El órgano más representativo de la República es el Congreso, y hay que respetar las decisiones de ese Congreso. Ahí están representados todas las regiones del país, todos los estratos socioeconómicos, todos los orígenes sociales, y habría que analizar por qué se presentan ese tipo de posturas, y es porque definitivamente no estamos de acuerdo como voz del pueblo, de la ciudadanía, en aprobar o legalizar la eutanasia. Yo con Juan Fernando he tenido muchos debates, porque le digo, Juan Fernando, no nos podemos poner de acuerdo cuando ustedes dicen que la eutanasia es el derecho a morir dignamente, cuando para mí eso es suicidio asistido y eso no es una muerte digna. Por supuesto que no quiero imponer mis convicciones, pero tengo un voto en el Congreso que es el mío y el de mis convicciones y el de las personas que me eligieron, y lo hago valer, y voté en contra de ese proyecto, como he votado en contra del uso recreativo del cannabis, cuando hace 2 años aprobamos el uso medicinal, y ni siquiera hemos evaluado el impacto de ese uso medicinal, y ya nos quieren embarcar en esa aventura del consumo recreativo como si la droga fuera algo bueno. Entonces, cuando queremos hacer valer ese tipo de planteamientos, pues hay unas voces contrarias que hay que respetar en nombre de esa diversidad y ese pluralismo
que todos profesamos. Representante Reyes Curi, en lo que dice el representante Uzcategui, permítame, pues hay algo que es cierto, y es el Congreso es la representación del pueblo colombiano, y esto es una democracia, y tal vez puede tener razón en decir el representante Uzcategui que Colombia sigue siendo un país mayoritariamente conservador, que piensa como piensa el representante Uzcategui, y pues por ejemplo los 78 que votaron a favor de hundir ese proyecto de ley que usted proponía para que la gente se pudiera divorciar sin ningún tipo de justificación. Camila, pero fíjese la diferencia de argumentos míos respecto de los del representante Uzcategui, y es, yo he dicho, en efecto, hay muchas personas todavía conservadoras, muchas personas que profesan una religión, cualquiera que ella sea, y eso es respetable. Yo no he entrado un segundo ni en el Congreso, ni en esta entrevista, ni lo he hecho a juzgar o a criticar esa posición religiosa. Lo que he dicho es que en un país laico, respetuoso de las libertades, que se guía por la Constitución y no por la Biblia, pues nos tienen que ser capaces de respetar la posición de los otros, de los que pensamos diferente, de los que creemos que nos tienen que garantizar el derecho a decidir con autonomía sobre nuestra propia vida, que no nos pueden obligar a considerar y a seguir su visión del mundo. Es que fíjese usted, no aprobar la eutanasia significa que todos los colombianos tenemos que seguir bajo la lógica de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan. Respetable, pero es una sola visión. En cambio, y yo lo dije en el debate, si nosotros hubiéramos aprobado la regulación de la eutanasia, ellos, los que no quisieran aplicarse la eutanasia, pues que no se la apliquen. Se respeta, pero nos dan la posibilidad que los que sí queremos efectivamente ejercer el derecho a morir dignamente, pues lo podamos hacer. Ahí convivimos todas las visiones. En la posición del representante Uzcategui y de muchos otros congresistas, solo nos quieren hacer ver esa posición y hacer actuar conforme a esa visión del mundo, y ahí me parece equivocado e irrespetuoso. Sí, representante Reyes, es que precisamente eso es lo que quiero que nos explique el representante Uzcategui, pues porque primero está diciendo que según él el suicidio asistido es lo mismo que eutanasia. No, señores, son cosas distintas, son dos definiciones distintas, y es decir, hay definiciones médicas y son absolutamente distintas, pero quisiera ir al punto que está mencionando el representante Reyes Curi, y es que cuando hay este tipo de proyectos, nadie lo está obligando a aplicarse la eutanasia, nadie lo está obligando a consumir la dosis personal, ni nadie lo está obligando a divorciarse. Es simplemente que las personas puedan decidir. ¿A ustedes por qué les estorba tanto que la gente pueda decidir? Es que nadie los está obligando. Una ley de estas, una reforma de estas es darle a la gente la oportunidad de que decida. Y Ana María, puesto en esos términos, suena muy bonito y muy democrático y muy pluralista y muy inclusiva, pero a la hora de la verdad, cuando no reconocemos la objeción de conciencia, porque como estaba redactado el proyecto, que además no comparto el concepto de eutanasia, cuando yo sí lo considero suicidio asistido, y así tú digas que hay conceptos médicos, o usted diga que hay conceptos médicos que plantearían algo diferente, pero no es que estemos imponiendo esa visión del mundo. Hoy la eutanasia se practica en Colombia, pero no queremos que sea la generalidad, incluso obligando a los hospitales que por convicciones íntimas no deberían estar obligados a practicar ese tipo de mecanismos o tratamientos. Y aquí queremos, incluso con hospitales, muchos de ellos que tienen una connotación religiosa, obligarlos a practicar el aborto, obligarlos a practicar la eutanasia. Entonces, cuando ni siquiera hemos sido capaces de respetar la objeción de conciencia, no me vengan a decir a mí que no nos están imponiendo unas prácticas que no compartimos. No, representante, porque ni siquiera la objeción de conciencia. Discúlpeme una cosa, respeta. si lo vamos a manejar es con los conceptos suyos, entonces si usted mañana nos dice que el cáncer quiere decir otra cosa a lo que quiere decir médicamente, entonces vamos a sostener así la discusión. Hay una definición que es suicidio asistido y hay otro que es eutanasia, pero usted no puede decir que es porque es para usted, no, es que hay una definición, porque entonces así es muy difícil de sostener una conversación seria. Entonces lo primero que tenemos es empezar por definir un glosario con una serie de definiciones para que nos pongamos de acuerdo en ese uso del lenguaje, porque para mí la eutanasia es suicidio asistido o suicidio colectivo o a través de un tercero, y no estoy de acuerdo con eso y no lo puedo apoyar, es mi voto. Yo en ese debate incluso ni siquiera quise hablar durante todo el debate, porque es que efectivamente la política termina siendo intrusiva, invasiva. ¿Qué derecho tengo yo
a tratar de imponerle mis convicciones personales, pero sí ejerzo mi voto en nombre de las personas que me eligieron, y ahí estoy defendiendo esa postura que incluso en estos tiempos de COVID, cuando tenemos a miles de personas en una UCI o conectadas a un ventilador luchando por su vida, el Congreso legislando a favor de la muerte, eso no me cabe en la cabeza, y por eso de forma respetuosa ejerzo mi voto y trato de defender una postura que afortunadamente en este caso fue respaldada mayoritariamente. Pero creo que el representante Curi quería decir algo. Representante Reyes Curi, ¿qué quería decir usted ahí en su intervención? Sí, Camila, primero en el proyecto de eutanasia se garantizaba la objeción de conciencia a los médicos como debe ser, pero la institucional no, es que ¿cómo va a pretender José Jaime garantizar una objeción de conciencia institucional a un hospital? Si están encargados de garantizar la salud, tienen que pagar eso no tiene ningún sentido. El consumo de drogas. Insisto, es que hay que respetar el derecho a la libertad. Es que hay que respetar, José Jaime, la libertad de cada ser humano. No nos puede imponer. No es un derecho absoluto a la vida. Mire, José Jaime, es que, ¿cómo así? Es que yo, ¿por qué no puedo decidir sobre mi propia vida? ¿Cómo así que los demás van a decidir sobre mi propia vida? Eso no tiene ningún sentido. Yo los voy a interrumpir. Esta es la división que hay en el Congreso de la República, Óscar, de diferentes posturas, y acá sí no hablamos pues de mermelada o no mermelada, de intereses políticos o no, sino realmente de convicción ideológica, de que usted ve el mundo con un prisma o lo ve con otro, y dependiendo con el prisma con el que usted vea el mundo, propone un proyecto de ley y vota a favor o vota en contra, y eso es lo que estamos viendo incluso con los representantes más jóvenes en el Congreso. Exactamente, Camila, y a eso me quiero referir con la pregunta, porque es que uno los escucha y realmente ahí lo que hay son expresiones de convicciones políticas, ideológicas. Uno no pensaría que una de estas leyes, cualquiera, la del cannabis, la del divorcio, cualquiera de ellas, esté detrás un interés de repartir mermelada, de dar puestos para que voten la ley, a favor o en contra. Son convicciones y las están expresando libremente, pero es que me quedó sonando una frase del representante Reyes Curi, cuando habla de que la contraparte les quiere imponer a ellos su visión y su ideología. Pero representante Reyes Curi, usted hace parte de un Congreso y en el Congreso las leyes se aprueban por mayoría. Entonces, si la mayoría decidió que estas leyes que usted juiciosamente y haciendo muy bien la tarea ha tramitado, la somete a la votación, y esa mayoría decide libremente, porque repito, aquí no hay detrás mermelada, ni hay puestos, ni nada de esas cosas, decide libremente hundir la ley. Esa es la expresión de la democracia, representante Reyes Curi, y hay que aceptar lo que es así. ¿Qué es lo que le disgusta entonces de que se hayan hundido estas iniciativas que usted ha tramitado juiciosamente? Pues claro que tenemos que respetarlas, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no, esa es la democracia, y de esa manera está organizado el Congreso de la República, y yo, pues si nos derrotan, nos derrotaron, y yo lo he dicho, a pesar de que nos derrotaron, vamos a insistir porque cada vez hemos sacado más votos. Lo que me molesta, pero digamos, porque nos hayan derrotado, no quiere decir que yo manifieste mi inconformidad, no quiere decir que yo no pueda salir a decir y a expresarme que el Congreso lo que quiere es restringirle las libertades a los colombianos, que el Congreso lo que finalmente quiere es que las personas no pueden decidir sobre su propia vida. Y yo tengo una convicción, y es la siguiente: el Congreso puede decir a través de las leyes, puede decirnos cómo nos debemos comportar con los demás, en la sociedad, pero no se puede meter en cómo nos debemos comportar con nosotros mismos. El ser humano debe ser soberano sobre sus propias decisiones, sobre lo que solo le importa a él. El Estado no se tiene que meter ahí, no puede pasar ese límite. Esa es mi convicción, y para eso estoy en el Congreso, y por eso estoy defendiendo efectivamente eso, y lo seguiré haciendo, y volveremos, como lo he dicho, a presentar el proyecto de cannabis de uso adulto, de eutanasia y de divorcio libre, los tres en un solo paquete en el mes de julio.
Representante Uzcategui, yo en cambio tengo una forma de ver la democracia y las mayorías completamente distinta a mi compañero Óscar Montes, y yo creo que no puede existir la dictadura de la mayoría, y yo también creo que las mayorías no pueden decidir sobre derechos fundamentales de las minorías. Yo quiero preguntarle, porque usted básicamente ha dicho unas cosas muy preocupantes en esta entrevista, que esa Corte Constitucional para qué sirve, si está el Congreso, que es la representación de verdad de la mayoría, que allá en la Corte Constitucional pretenden legislar. Yo quiero preguntarle a usted si mañana las mayorías se levantan y dicen, pues las mujeres no deberían volver a votar. ¿Usted entonces diría que eso debería ser válido porque es una expresión de la mayoría? No, ese planteamiento yo no lo he sostenido y por el contrario yo creo también que la democracia es el respeto y la protección de las minorías, pero yo insisto que es que el arreglo institucional que tenemos funciona. El que quiera consumir, bien sea por un fin o por otro, lo puede hacer en su casa, pero no por ello tenemos que salir a decir... Pero representante, usted dice que funciona, pero la Corte Constitucional ya ha dicho en varias sentencias que ustedes tienen que reglamentar la eutanasia y ustedes, invocando la mayoría, no lo están haciendo, afectando los derechos de una minoría que se quiere morir dignamente. Entonces explíqueme cómo ese diseño institucional está funcionando para las personas. Ese silencio o esa negación del Congreso también es un acto soberano. Entonces ahora porque la Corte dijo... Que atenta contra los derechos. Pero ¿cuáles derechos? Si esos casos los de las minorías que pretenden libremente decidir sobre su propio cuerpo. Es una decisión particular que tiene unas implicaciones públicas. Claro que la mujer puede decidir frente a su cuerpo cuando se trata del aborto, pero también hay otra vida de por medio que hay que defender, y yo abogo por esa vida y les pido que me respeten esa voz que es igualmente legítima. Entonces, por eso digo que ahí hay una línea muy delgada que no se puede traspasar, y yo trato de ser respetuoso con eso, pero hay que abogar por esa otra vida y por ese diseño institucional que nos tiene que garantizar la convivencia a todos. Estamos perdiendo tejido social, estamos perdiendo esa red de apoyo que es la familia. Aquí le venimos a echar la culpa al Estado porque el Estado nos tiene que cuidar nuestros hijos, y ahora le decimos al Estado que tiene que cuidarnos nuestros hijos, pero también le decimos que no se metan las decisiones que queremos hacer con nuestra vida. Aquí cada quien puede hacer lo que pueda hasta donde llegan los derechos del otro, y por eso cuando yo escucho a mi compañero Reyes Curi decir que la libertad es un derecho absoluto y que todo en nombre de la libertad es válido, yo le antepondría el derecho a la vida, y en el caso de aborto es clarísimo que hay una vida de por medio que también hay que respetar y que vale la pena defender, y que se respete la posición del Congreso, porque para eso es una rama de poder tan importante como la justicia y tan importante como el gobierno, y aquí nos tenemos que escuchar entre todos y tenemos que caber todos, y no me pueden decir que ahora tengo que votar en lo que me diga la Corte que voto, porque entonces según eso cerremos el Congreso y dejemos a 9 magistrados legislando en nombre de todo el pueblo colombiano, y ahí sí estaríamos en la dictadura de las minorías o en la dictadura de los jueces, que de pronto para ustedes funciona mejor, pero para mí no. Representante Curi. Mire, el representante Uzcategui ha hablado del diseño institucional varias veces, pero a mí me llama la atención cómo para unas cosas la Corte Constitucional le sirve y para otras cosas la Corte Constitucional no le sirve. La Corte Constitucional hace parte de nuestro diseño institucional, es la encargada de interpretar la Constitución política, y yo escuché en el debate que no hay que hacerle caso a ese exhorto que nos hizo la Corte Constitucional para regular sobre la eutanasia. La Corte Constitucional ya dijo que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental, lo dijo hace 23 años en una sentencia de Carlos Gaviria Díaz, porque estaba ese derecho asociado a la dignidad humana, a no recibir tratos crueles, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces uno no puede usar el diseño institucional cuando le conviene y cuando no le conviene criticar ese diseño institucional. Y fíjese, representante José Jaime, usted lo dijo hace unos segundos, los derechos de una persona llegan hasta donde terminan los del otro, y yo lo que donde comienzan los del otro, perdón, y yo lo que estoy diciendo aquí es que de lo que estamos hablando es de los derechos que solo nos competen a cada individuo, no cuando nos relacionamos con los otros. Ahí estoy de acuerdo con usted. Cuando nos relacionamos con los otros y con la sociedad, claro que hay unos límites, por supuesto que sí, eso no hay duda, no podemos matar a otro, no podemos robar a otro, no podemos agredir al otro, pero cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de nuestras libertades, ahí el Estado no se tiene por qué meter, y ahí el Congreso no tiene por qué entrar a regular. Esa es mi posición, porque de esa manera podemos
convivir las distintas posiciones, las distintas visiones del mundo, las distintas cosmovisiones. Y en el tema de eutanasia, ¿quiénes somos nosotros? Y lo dije en el debate, por favor, ¿quién es el Congreso para decirle a una persona que está sufriendo, que no aguanta un dolor, que tiene una enfermedad incurable con pronóstico de muerte, hasta cuándo puede sufrir, hasta cuándo debe soportar el dolor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle hasta cuándo debe sufrir? Que cada cual lo decida de acuerdo a su religión y a su visión del mundo. Pero permítame, representante Uzcategui, una oyente que nos está viendo a través de Facebook, que se llama Cindy Gómez, dice que este no es un tema ideológico ni partidista, que no se trata de partido ni de ideología la discusión sobre estos proyectos, sino que es un tema de principios y de valores. Y eso me lleva a mí al tema religioso. ¿Es realmente la óptica y el prisma religioso con el que se están tomando las decisiones y se está votando en el Congreso frente a estos proyectos? Pues Camila, yo creo que también ahí es donde han fallado los promotores de este tipo de iniciativas, que a la hora de presentarlo en el Congreso atacan las convicciones religiosas de muchos congresistas. Cuando Reyes Curi dice que aquí no se puede legislar con la Biblia en la mano, por supuesto, yo lo hago con la Biblia en la mano y con la Constitución en la otra, representante, y eso es válido. En el preámbulo de la Constitución seguimos invocando la protección de Dios. Alguien dirá que ese artículo hay que eliminarlo y que hay que sacar a Dios de la Constitución, o si le preguntan a Margarita Rosa de Francisco dirá que es un Dios inmundo y que es una Constitución inmunda. Yo respeto esa apreciación en nombre de la libertad de expresión, pero entonces respétenme mi posición y yo sí legislo con la Constitución en la mano y con la Biblia en la otra, porque esas son mis convicciones más íntimas y me las tienen que respetar. Entonces yo siento que... Pero representante, usted no respeta la de los otros. No, señor, claro que sí. Yo sí la respeto. ¿Y por qué entonces no respeta la objeción de conciencia institucional? Si hay un hospital católico que no quiere practicar un aborto y usted va a obligar a ellos a que lo practiquen, entonces ahí hasta dónde llega el respeto. Entonces yo siento que ahí sí se está fallando y aquí hay una serie de valores y principios religiosos y no religiosos que se deben escuchar en el Congreso y ese es el debate democrático. Señora. Representante, no, es que la objeción de conciencia tiene que ver, pues en las instituciones tiene que ver, es con el Estado, o sea, las instituciones representan al Estado y el Estado es laico, entonces es relacionado directamente con eso. Pero yo le quería preguntar al representante Reyes Curi, yo le quería preguntar un poco sobre el nivel de los debates, el nivel de la conversación. Cuando usted tiene este tipo de debates como el que estamos escuchando aquí al aire, ¿qué tanto conocen sus colegas la Constitución? ¿Qué tanto conocen la Constitución del 91 y qué tanto conocen, digamos, las definiciones claves para sostener ciertas conversaciones? Porque es que, o sea, si uno va a sostener una conversación diciendo mi definición de suicidio asistido y mi definición de eutanasia, y no atenerse a cuestiones médicas. Yo sí creo que la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, que me explique la diferencia y con eso con mucho gusto, representante. En ese tema. Con mucho, yo no lo voy a culturizar, Estoy tratando de que entendamos, listo. El suicidio asistido es una decisión individual en la que solamente participa la persona que toma la decisión. La eutanasia es una decisión en la que participan comités médicos, en la que participa el médico y lo que busca es calmar el dolor. Es tener una decisión cuando ya se ha apelado a todas las otras. No, señor, si usted se fija cómo funciona la eutanasia, no. Tiene que haber un comité médico. Sí, representante. Que conocen la Constitución, pero en estos debates no quieren apegarse a ella. Fíjese usted, ahora lo decía el representante, mencionaba al representante José Jaime que no respetaban su posición. Yo nunca aquí, ni en el Congreso, y él lo sabe, ni en esta discusión, me he metido con sus creencias, no las he juzgado, no las he criticado un segundo, ni lo voy a hacer porque no me compete. Solamente lo que yo quiero es que él también me respete la mía, y en un Estado laico como el nuestro, respetuoso de las libertades, la manera de respetar todas esas visiones del mundo, en estos casos concretos, es garantizando, por ejemplo, la eutanasia, regulando la eutanasia, porque si se regula la eutanasia,
todos estamos contentos, los que no quieren practicársela por las razones que sean, religiosas, éticas, morales, y los que sí también. Pero al negarle ese derecho a los que sí queremos, pues lo que simplemente en la práctica pasa es que nos imponen su visión del mundo. Ojo, insisto, yo no estoy criticando, allá quien cada quien cuál religión quiera practicar o en qué Dios que quiera creer, o si no cree en ningún Dios. Eso es respetable, no lo voy a juzgar, pero que también nos respeten entonces a los que creemos y tenemos otra visión. Quiero preguntarle al representante Uzcategui, usted decía, representante Uzcategui, empezando esta conversación, que todavía hay en Colombia una mayoría conservadora. Y frente a esos 78 votos que hundieron el caso del proyecto de ley que pretendía pues dar vía libre a que los colombianos pudieran pues divorciarse libremente sin argumentar absolutamente nada, ese pensamiento conservador todavía dominante, y quiero quedarme en la Cámara de Representantes donde son principalmente jóvenes, ¿está dominado por gente joven o más bien representantes más adultos? ¿Esto también es un tema de edad o no tiene nada que ver con la edad? Y hay jóvenes como usted, que muchas veces uno creería que es raro, que son supremamente conservadores. Pues hubo personas dentro del Partido Conservador que apoyaron la propuesta de cambiar las causales del matrimonio o del divorcio. Es decir, que hay vertientes de todo tipo dentro de los mismos partidos que terminan dentro del Centro Democrático. Puede haber, que es el partido que yo represento, hay una vertiente un poco más liberal y puede haber otra más conservadora, y ahí es donde se dan los debates y lo que queremos. Muchos dicen, bueno, entonces terminemos llevando estas decisiones a las urnas y para eso convoquemos un referendo o una consulta, y yo estoy seguro que ahí el resultado de mayoría opositora a estas propuestas sería aún mayor, porque yo sí creo que seguimos siendo una sociedad muy anclada a esos valores tradicionales que a mi modo de ver hay que respetar y hay que resaltar y hay que defender y proteger, y respeto mucho las diferencias y por eso estoy aquí, porque me han preguntado sobre el tema, pero yo en ningún momento salí, lo pueden ver en mis redes sociales, a celebrar públicamente que se hubiera hundido una u otra iniciativa, porque en eso no creo. Y frente a la droga sí hay un tema ahí muy sensible, porque es que finalmente, sí, mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, pero yo no quiero en cada esquina de Bogotá tener a un consumidor de marihuana en esos contextos, y ahí es donde entramos en ese debate. Y si la visión del mundo de algunos es que la droga es bueno, entonces pidámosle a los narcos que paguen la deuda externa de Colombia, y con eso nos votamos la ley de financiamiento en la cual estamos enfrascados actualmente, pero esa no es mi visión del mundo, y por eso trato de llevar la voz como yo pienso y como piensan las personas que me eligieron, y lo hago con respeto y espero que así quede en esta entrevista. Yo quiero decir algo respecto al tema de regulación del cannabis que acaba de mencionar el representante José Jaime. Varias cosas. La primera es que yo creo que no hay que regular porque el cannabis sea bueno, sino porque hay que cambiar la política prohibicionista que tenemos en Colombia, que no ha dado ningún resultado, y ahí están los hechos. Hay otras, en el debate del Congreso del Cannabis decían, no, pero es que no se puede regular porque hace daño. Pues claro que hace daño, nadie ha dicho que aquí el cannabis de consumo recreativo no hace daño, pero el alcohol, por ejemplo, es 114 veces más riesgoso que el cannabis, y el tabaco, por ejemplo, termina matando a la mitad de la gente que lo consume con frecuencia. Entonces, yo lo dije en el Congreso, le digo al representante José Jaime, si se trata aquí de acabar y de prohibir todo lo que le hace daño al ser humano, entonces presentemos un proyecto de ley para prohibir el alcohol y el tabaco y otra cantidad de cosas que le hacen daño al ser humano. Ahí es que cambiar, y esa es mi manera de ver el tema del cannabis de uso adulto. Hay que regularlo y que el Estado le quite ese poder a las mafias, y de esa manera, a propósito que estamos hablando de una reforma tributaria, como lo dijo el exministro de Hacienda Echeverry, podríamos evitar hacer una reforma tributaria si nos tomamos en serio el tema del cannabis, que paradójicamente en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, ahora en México, está generando riqueza, y aquí estamos metiendo presos a los campesinos que cultivan cannabis. Eso no tiene ningún sentido en este momento. De verdad tenemos que cambiar esa lógica prohibicionista y avanzar en una regulación en donde el Estado asuma el control, reciba unos impuestos, regula quién produce, de qué manera, en qué condiciones, quién comercializa, dónde se puede consumir, etcétera. Representante, quiero hacerle, Reyes Curi, la misma pregunta que le hacía al representante Uzcategui. ¿Y usted cree que acá hay un tema generacional
en términos de edades que no permiten, por ejemplo, que se aprueben este tipo de proyectos, o no tiene nada que ver con la edad y es más una posición de vida, como lo decía el representante Uzcategui? Yo creo que, Camila, un poquito de las dos cosas. Yo creo que claramente pues hay unas convicciones respetables de algunos, pero cada vez esas convicciones se ven menos en personas más jóvenes y se ven mucho más en personas, digamos, de mayor edad. Eso es lo que yo he sentido en los debates que hemos dado en el Congreso de la República. Siento que las personas más jóvenes están dispuestas, más abiertas a dar este tipo de debates, a entender, independientemente de su posición. Hay algunos representantes que me dijeron, por lo menos 3 de ellos me dijeron, mire, yo soy católico, yo no me aplicaría la eutanasia jamás, llevo 30 años casado, no me divorciaría, etcétera, pero entiendo que debemos garantizarle esos derechos a los otros. Entonces hay personas, digamos, aunque tengan unas convicciones firmes, sustentadas en la religión, están más dispuestas y abiertas a dar estos debates. Pero mire, representante Curi, siguiendo un poco con la pregunta de Camila, porque uno sí ve como esta nueva ola de liberales jóvenes nuevos en el Congreso, pues está usted, está Juanita Gobertos, José Daniel López, Gabriel Santos, que son, digamos, representantes que están defendiendo pues la libertad, ¿no? La libertad por encima de cualquier intromisión del Estado. Sin embargo, Camila, sino de ser nuevos en el Congreso, nuevos en la política. ¿Usted cree que esta tendencia va a poder, digamos, perdurar y va a poder incrementarse, o más bien entre más se mezclen con la política, más se mezclen ustedes con el Congreso, se van a dar cuenta que esto, pues digamos, al final termina siendo una transacción política que a muchos sectores tradicionales no les importa y se van a terminar simplemente ensuciando de las viejas tácticas y van a dejar esta agenda liberal a un lado? No, yo sí creo que hay una nueva ola, sin duda, y cada vez más, y la pandemia van a ver en las elecciones que nos vamos a llevar una sorpresa, que las personas cada vez, los ciudadanos votan cada vez de manera más libre, más independiente, y yo sí creo que esto va a ser, digamos, progresivo, va a ir aumentando poco a poco, y yo espero, por supuesto, que el próximo Congreso sea un Congreso un poco más renovado, un poco más... Espero, así lo siento. Miren, yo he venido dando estos debates, ya lo he dicho, de eutanasia, de divorcio libre, de cannabis de uso adulto, y usted no se imagina, hay algunas personas que me insultan, por supuesto, en la red, pero otras, muchísimas, me dan las gracias y me dicen, ese es el camino, siga adelante, y nos acompañan, y hemos recibido una cantidad de apoyos importantes. Es decir, yo sí siento una sociedad que va avanzando, sobre todo la gente más joven y más dispuesta a entender y a dar la pelea por estas luchas liberales. Pero entonces, representante Uzcategui, como dice su colega, ¿usted cree que se está quedando sin espacio esa visión conservadora que usted defiende? ¿Que cada vez son más quienes piensan como el representante Reyes Curi y se están quedando en minoría los más conservadores como usted? Pues mire que el país va evolucionando, la mentalidad de los jóvenes, por supuesto, cada vez es más abierta, y yo no estoy en contravía de eso. Esa evolución natural de la sociedad, bienvenida sea, pero por eso planteo que depende de los momentos históricos y de las circunstancias, y hay unos valores que para mí son posiciones ancla. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Si me pongo a decir que las 3 causales, entonces ustedes van más allá y plantean que cualquier causal amerita o justifica el aborto en cualquier mes de gestación, y yo he asumido eso como joven también como una posición ancla, porque si yo quiero llegar hasta acá, ustedes quieren ir mucho más allá, y yo asumo que con esta posición estoy ayudando a esa evolución natural. Pero sí pude un poco de sinceridad en el debate, porque es que aquí hay sesgo y hay cálculo político. Si el exprocurador Alejandro Ordóñez dice que la vida es sagrada, dicen que es un retrógrado. Pero si sale Mocus con cartelitos a decir que la vida es sagrada, es un visionario, y todos estamos muy contentos cuando finalmente el planteamiento me parece mucho más serio, en ese caso el de Ordóñez, pero entonces por eso soy un retrógrado, y asumimos esas posiciones. Ustedes están asumiendo una posición política, ideológica, filosófica, o como la quieran llamar, y yo en este caso soy la minoría, y en este momento pues soy la mayoría en el Congreso a partir de la decisión que se tomó recientemente, y bienvenida a la evolución de la sociedad, y en algún momento daremos pasos, pero que ojalá redunden en beneficio para el país y la sociedad, y no sea una descomposición social mayor a la que ya tenemos con esos experimentos que algunos de ustedes proponen.
Fíjese, Camila, que tampoco, y quiero aclarar esto, tampoco son hoy la mayoría en el Congreso, por lo menos no en el caso de eutanasia. Fíjense que el proyecto de eutanasia sacó 82 votos contra 60, es decir, hay una mayoría. Ustedes dirán, ¿y qué pasó si sacó más votos? Pues que era una ley estatutaria, y las leyes estatutarias para pasar en la Cámara plenaria necesitan mínimo 85 votos, por eso solo nos faltaron 3, pero fuimos mayoría, lo que pasa es que no logramos esa mayoría cualificada para las leyes estatutarias. Pues son las dos visiones que hay en el Congreso de la República, básicamente, y las que han existido también en los debates políticos históricamente en nuestro país. Dos representantes jóvenes que llegaron por primera vez al Congreso de la República, el representante del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Curi. Representante Reyes Curi, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted, Camila, por la invitación, y vamos a insistir en julio en presentar de nuevo nuestro proyecto: cannabis de uso adulto, divorcio libre y eutanasia, o el derecho a morir dignamente. Y la otra cara de la moneda, otro pensamiento que también tiene representación en el Congreso de la República, porque también existe en nuestro país, es la del representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Representante Uzcategui, gracias y feliz tarde. A ustedes, Camila, muchas gracias. Aprendí algunas cosas: no a la droga, sí a la vida. Dios y patria es el lema de la policía. Espero que no lo cambien con estos mismos argumentos y vamos para adelante. Gracias. Ahí están las dos visiones, básicamente, Ana Cristina, las dos posiciones en el Congreso de la República que representan cómo piensa la gente en Colombia, porque usted los escucha a los dos y sabe que en Colombia existe gente que piensa o como el representante Reyes Curi o como el representante Uzcategui. Sí, Camila, y eso se llama democracia y pluralismo, y es precisamente la relevancia de tener todos esos argumentos al aire, pero también de prepararse para el debate. Es decir, cuando vamos a debatir, preparamos sobre qué vamos a hablar y hablar sobre datos. Y importante, Ana Cristina, que estos jóvenes congresistas defiendan su ideología y sus creencias, ¿no? Es increíble, pero a mí sí me queda la sensación, Camila, que este sí que es un país muy conservador, sobre todo de la política, es muy conservador. Pero mire, nos guste o no nos guste el diseño institucional del país, todo lo contrario de lo que decía el representante Uzcategui, el diseño institucional del país lo que indica es que a mí no me pueden imponer mayoritariamente y no pueden restringirme derechos humanos y derechos fundamentales. Y la Corte Constitucional ha dicho 1000 veces, regulen sobre la eutanasia. Y les ha dicho, los ha exhortado a hacerlo, y al representante Uzcategui le parece pues que esas órdenes de la Corte Constitucional son una locura. Pero no solo al y que debe ser el representante Congreso que Uzcategui. decida todo, Valeria. El Congreso es incapaz. Pero sabe que el Congreso ha sido incapaz históricamente. Desde hace 24 años. Exacto. No solo esta Pero, generación, desde hace 24 años se ha intentado legislar sobre la eutanasia y no se ha podido, Oscar. Pero mire, Pero- Camila, pero a propósito de lo que planteaba Valeria, es que, o sea, puede que no le guste a las personas que mayoritariamente se voten las leyes, pero así se tienen que votar. Y eso no quiere decir que sea una actitud avasallante de las mayorías. Claro que hay que respetar a las minorías. Por eso hemos escuchado esta tarde aquí a dos visiones completamente distintas del país y de la vida, y son respetables ambas. Cuando tienen que votarse en el Congreso, pues en el Congreso se vota por mayoría, necesariamente por mayoría, no hay otra forma de hacerlo. Son las 12 del día, 58 minutos. Así nosotros llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Teníamos a dos representantes, dos visiones distintas, los debates que se están dando en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Vestida